vamos a arrancar con los conceptos básicos en un proyecto de BI o de una proyecto de BI. Entonces, lo primero que vamos a entender es qué es una bodega de datos, qué es un data mart, qué es un cubo con sus respectivas dimensiones variables y qué es un ETL, extracción, transformación y carga. Importante, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un data mart y una bodega de datos, ¿cierto? Ahí hay muchas confusiones normalmente. Segundo, ¿qué es un cubo? ¿Para qué funciona un cubo? ¿En qué consiste un cubo? Porque escuchamos siempre un cubo, explotamos un cubo, armamos un cubo y no sabemos en realidad qué es eso, para qué sirve, ¿cierto? Y en qué momentos es que usamos las ETLs. Pues arranquemos. ¿Qué es una bodega de datos? Pues una bodega de datos es una colección de datos orientada a un determinado ámbito. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es una base de datos como tal orientado a la compañía, orientado a la toma de decisiones, orientado a el negocio, ¿cierto? No está orientado a una necesidad específica, está orientado a una aplicación, ¿cierto? Entonces, cuando uno habla de una bodega de datos, uno no puede hablar, como sucede muchas veces, en un histórico, ¿cierto? Entonces, normalmente uno se encuentra en las compañías de que la bodega de datos de la compañía es la misma base de datos transaccional, pero histórica, ¿cierto? Entonces es como si en la base de datos transaccional tuviéramos nada más la información de los últimos 2 años, pero en la bodega de datos tuviéramos la información de toda la compañía, ¿cierto? De todos los años de la compañía. Eso es verdad. La bodega de datos tiene todos los datos históricos de la compañía, pero no es igual a la base de datos transaccional, ¿cierto? Es una diferencia muy grande. Entonces arrancamos. La bodega de datos está orientado a los temas. ¿Qué son esos temas? Es la organización como tal. Entonces son todas las unidades de negocio que tiene la organización modelados dentro de una bodega de datos. Es variante en el tiempo. Entonces los cambios producidos en los datos a lo largo del tiempo quedan registrados. Ahí es donde decimos que es histórico, ¿sí? Y por último, no es volátil. Quiere decir que la información no se modifica ni se elimina. Entonces, eso va de la mano con el histórico. Entonces, cuando modifican un cliente en una base de datos transaccional, ¿qué pasa? Simplemente le hacen un update al registro. En una bodega de datos no le hacen un update al registro, lo que hacen es crear un nuevo registro, siendo el mismo cliente. Eso es importante. Pero ¿cómo así que crear un nuevo? Bueno, entonces vamos a ver las diferencias entre una bodega y una transaccional o una base de datos. Las bases de datos son OLTP. Las bodegas de datos o los data marts son OLAP. ¿Listo? Entonces, las transaccionales son datos operacionales. Los OLAP, las bodegas, son datos del negocio. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo una aplicación de inventario. Entonces en la aplicación de inventario, cuando yo tengo el software de inventario, cuando yo almaceno una información, cuando yo almaceno qué cantidad me llegó de un producto en una fecha determinada, ¿yo qué guardo? Yo guardo el dato de ese movimiento. Entonces yo cojo y busco el inventario, la tabla que maneja el inventario, busco el ID del producto y le hago un update. Y le digo, el inventario actual ya no es 3, sino que es 10. Y ya, ¿cierto? En cambio en la OLAP, yo lo que digo, ¿cuál ha sido el inventario de mi negocio de ese producto en enero, febrero, marzo con respecto al año anterior, enero, febrero, marzo?
¿Para qué? Para saber cuánto debo pedir en enero, febrero y marzo del próximo año, ¿cierto? Entonces ya es bien diferente. Entonces ya no es una información de cada negocio, de cada aplicación, sino de todo el negocio. Otra cosa, por ejemplo, tenemos la aplicación de nómina, tenemos la aplicación de producción, tenemos la aplicación de producción. ¿Sí? Tenemos producción, tenemos nómina, tenemos el ERP, tenemos un montón de aplicaciones ahí. ¿Qué pasa? ¿Ustedes creen que esas aplicaciones tienen una sola base de datos o cada aplicación tiene una base de datos? Cada aplicación tiene una base de datos. Cada aplicación tiene una base de datos. Y es más, hay algunas aplicaciones que no tienen base de datos. ¿Cierto? ¿Creen que todas las aplicaciones van a estar con SQL Server, con Oracle o con cuál? Todas con diferentes, ¿cierto? Entonces miren que los OLTP son orientados a la aplicación, las OLAP son orientadas al sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo tengo un ERP, tengo una base de datos para almacenar la información de ese ERP, ¿cierto? Si yo tengo una aplicación de marketing, pues va a tener la estructura de tablas para almacenar la información de marketing, ¿sí? Pero cuando me voy para la OLAP, yo tengo es una estructura para almacenar la información de toda mi organización, no separada, no distribuida, ¿cierto? Toda centralizada con la misma estructura, ¿sí? Entonces es mucho más fácil. La OLTP, la transaccional, maneja la información actual. ¿Qué quiere decir eso? Si a mí me actualizan ese inventario, ¿yo sé cuál fue el inventario anterior? No. Si me cambian el tipo, o sea, yo tengo cliente tipo platino, tipo oro, tipo bronce. Me lo cambian de bronce a platino. ¿Será que yo sé cuáles fueron las ventas que hizo ese cliente, cuáles fueron las compras que hizo ese cliente cuando era bronce o cuando era platino? ¿Por qué? Porque manejo la información actual. En cambio, la OLAP maneja el actual más el histórico. Entonces yo sí puedo saber a cuáles fueron las ventas de mi cliente, las compras, perdón, de mi cliente cuando era bronce y cuáles son las compras de mi cliente cuando era platino. Y puedo hacer una comparación, contra el tiempo. Ahí es cuando empezamos a hacer cruces de información. ¿Eso lo puedo hacer en la OLTP, en una transaccional? No lo voy a poder hacer. ¿Por qué? Porque no están construidas para eso, no están construidas pensando en eso. Y por último, la transaccional cambia continuamente. ¿Qué quiere decir que cambia continuamente? Resulta que si yo tengo un sistema, por ejemplo, de control de empleados, un control, todo el día eso tiene movimientos, se mueve, entradas, salidas, X cosas, ¿cierto? La OLAP, la base de datos multidimensional, no, es estable, no cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando se ejecutan los ETLs. ¿Sí? Cuando me voy y consulto la información transaccional y la monto en mi bodega de datos. Entonces miren que esta base de datos es muy estable, no cambia continuamente. Esta cambia todo el día, esta no. Puede que cambie algunas tablas, según la necesidad puede que cambien todos los días, pero vamos a tener data mart o vamos a tener tablas que se actualicen únicamente cada mes. ¿Sí? Entonces la información es muy estable. ¿Qué diferencia hay entre un data mart y una bodega de datos? Para que nos quede muy claro. Fácil, muy fácil. Un data mart, una bodega de datos se compone de muchos data marts. Y un data mart es una unidad de negocio de la compañía. Yo puedo construir una bodega de datos de una compañía. Yo puedo decir, te voy a desarrollar una bodega de datos. Ah, listo, vení a desarrollar una bodega de datos. ¿Sí? Pero va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque imagínense si es una base de datos muy grande. Yo cómo voy a mostrar
toda la información, ¿cierto? ¿Cómo voy a modelar toda la información? Entonces es mucho más fácil atacar el modelado de una bodega de datos a través de data marts. Entonces yo digo, un data mart es una unidad de negocio. Muy bien, entonces voy a tener la unidad de negocio de compras, voy a tener la unidad de negocio de recursos humanos, voy a tener la unidad de negocio de producción, ¿cierto? Entonces miren que todos esos son data marts, pero todos esos data marts se relacionan entre sí. ¿Por qué? Resulta que recursos humanos tiene empleados, ¿sí? Y producción tiene empleados. Miren que hay una dimensión en común. Esa dimensión no está dos veces en la bodega, está una sola vez. Entonces yo la construyo una sola vez y está relacionada en los dos data mart. Entonces cuando yo veo todos los data mart al tiempo, con todas sus relaciones entre sí, ¿qué estoy viendo? Una bodega de datos, ¿sí? Entonces yo puedo tener una compañía, varios data mart. Cuando yo digo mi compañía tiene una bodega de datos, cuando todas las unidades de negocio de mi empresa están modeladas, ¿sí? Todas. Si falta una, no. Si falta una, no es una bodega de datos. Es un montón de data mart, pero no es una bodega de datos completa, pues, ¿cierto? Cuando hablamos de bodega es todo. Yo puedo decir que un data mart es una bodega de datos, ¿cierto? Pero en realidad una bodega de datos, cuando estamos viendo dentro de una compañía, mi compañía está en la bodega de datos porque toda la compañía está ahí, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo voy a cargar la información de un ERP, de marketing, de producción, de ventas, donde digamos que el software de ventas exporta la información en archivos planos, el software de producción en archivos de Excel, el software de marketing en SQL y el software de ERP en Oracle o en MySQL o expone servicios web? Imagínense yo traer esa información a una sola base de datos que va a ser mi bodega de datos. Muy difícil, ¿cierto? Entonces para eso existen los ETLs. De los ETLs son el mecanismo por el cual vamos a consumir la información, la vamos a transformar y la vamos a escribir. Ahorita vamos a ver un poco de eso. Entonces, ¿qué es un data mart? Es un subconjunto de datos con el propósito de ayudar a que un área específica dentro del negocio pueda tomar mejores decisiones. Lo mismo que estamos hablando ahora. Son unidades de negocio de la compañía, ¿cierto? Y adicionalmente son orientados a la consulta. ¿Qué quiere decir que son orientados a la consulta? Es porque está diseñado, está modelado de tal manera que yo pueda cruzar la información, ¿sí? Y compararla con respecto a años anteriores, por ejemplo. Entonces está orientado a que el usuario tome decisiones de esa información. Y es consultado a través de herramientas OLAP. ¿Cómo? A través de herramientas OLAP, con la construcción de un cubo. Entonces todos esos data mart los vamos a explotar o los vamos a consumir a través de un cubo. ¿Por qué? Para maximizar la utilización del mismo, ¿cierto? Pues si no, estaríamos perdiendo mucha información, porque de esa manera a través de un cubo podemos hacer cruces mucho más fáciles y no vamos a tener que tirar unos queries gigantescos para poder hacer una comparación o un cruce de información. ¿Y cuáles son las razones para crear data mart? Fácil acceso a los datos que se necesitan frecuentemente, crear vistas colectivas para grupos de usuarios, mejorar el tiempo de respuesta del usuario final y son más fáciles de crear. ¿Por qué son más fáciles de crear? Porque son más pequeñitos. Entonces yo puedo atacar diferentes módulos y cuando termine de atacar todos los módulos ya tengo toda mi bodega construida. Es mucho más fácil de hacerlos. ¿Cómo se modela un data mart? Es supremamente fácil. Para mí es mucho más fácil que modelar una base de datos transaccional. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo esas preguntitas, no más. Eso es todo lo que tenemos que hacer y ya contestamos y ya construimos un data mart. Vamos a hacer uno facilito, vamos a hacer un data mart de ventas, ¿cierto? Entonces hay que identificar qué es lo que yo voy a medir o qué es lo que yo quiero
visualizar qué es lo que yo quiero controlar. Entonces, en las ventas, ¿qué es lo que yo quiero controlar? ¿Qué es lo que yo quiero ver? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuánto he vendido? Número, pesos, ¿cierto? Claro, quiero saber cuánto se vendió hoy, cuánto se vendió este mes, cuánto se vendió este mes con respecto al mes anterior, ¿cierto? ¿Quién es mi mejor vendedor? ¿Quién es mi mejor cliente? ¿Sí? ¿Quién es mi mejor sede? ¿Cuál es mi mejor producto? Etcétera. Muy bien, entonces tenemos el valor de la venta. Entonces, la FAQ va a ser ¿qué? Ventas. Cristian ya lo dijo, va a ser ventas. ¿Y cuál va a ser el valor a medir en las ventas? El valor de la venta. ¿Qué otra cosa podemos medir? Tenemos valor de la venta. Cantidades. Cantidad de la venta. Yo quiero ver el IVA o los impuestos. Podemos ver descuentos, ¿cierto? Otros gastos, etcétera. Miren que todos esos son valores que se pueden medir. ¿Será que yo quiero medir en un cliente? No, eso no tiene sentido medir un cliente, ¿sí? A mí no me interesa medir un cliente, es muéstrame los nombres de los clientes. A mí no me interesa saber los nombres, pues. A mí me interesa qué cliente, qué nombre de cliente me compró tanta plata. Eso sí me interesa. Pero entonces haciendo ese cruce, ¿qué es lo que estoy midiendo en sí? No es el cliente, es la plata, la cantidad. Muy bien. Entonces tenemos la FAQ ventas con el valor que estamos midiendo. Es, digamos, precio de venta, ¿cierto? Entonces, arranquemos a solucionar estas preguntas que tenemos aquí. Entonces, ¿quién? Entonces tenemos ¿quién vendió? Entonces, ¿quién vendió? Ah, el vendedor. Entonces vendió Cristian, vendió José, vendió Carolina, ¿cierto? ¿A quién? ¿A quién vendió? Ah, se lo vendió a cliente 1, cliente 2, cliente 3, ¿cierto? Bien, entonces tenemos clientes, empleados, ¿cierto? Entonces, ¿quién es empleados? ¿A quién? Clientes. ¿Cómo? ¿Cómo se lo vendió? Ah, se lo vendió en efectivo, se lo vendió a crédito, se lo vendió en cheque, se lo vendió cupones. Okay, entonces, forma de pago. Entonces tenemos forma de pago. ¿Qué? ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? ¿Cuál sería eso? Producto, muy bien, eso fue lo que él vendió. ¿Y dónde lo vendió? La sede, Muy bien, la sede, la ciudad. ¿Y cuándo lo vendió? Fecha. La fecha. Entonces tenemos tiempo. Dale, Cristian, ¿cuáles tenemos? ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces estas son dimensiones. ¿Qué dimensiones tenemos? ¿En cuándo? Dame todas las dimensiones. ¿Cómo se llaman todas las dimensiones? Vendedores. Vendedores, Clientes. empleados, clientes, Forma de pago. forma de pago, Productos. Sedes. sedes, Y tiempo. tiempo. Muy bien. ¿Por qué tiempo está en rojo? ¿Por qué creen? Porque es obligatorio. Cualquier datamart que estemos haciendo puede que no tenga un quién, puede que no tenga una quién, puede que no tenga un qué, pero siempre va a tener un cuándo. Si no está mal diseñado, siempre va a tener un cuándo. Importante. Entonces todas esas preguntas van a ser dimensiones. ¿Por qué dimensiones? Porque son atributos de lo que yo estoy midiendo. Siempre van a ser atributos. Y la FAQ van a ser los hechos que estoy midiendo. Bueno, entonces ahí vamos a tener una cosa que se llama los copos de nieve. ¿Qué son los copos de nieve? Los copos de nieve son unas jerarquías que vamos a tener a nivel de dimensión. Por ejemplo, en el dónde. ¿Qué creen ustedes que puede existir en una jerarquía? En el dónde. Los años, meses, semanas, días, no. No, en dónde no. Porque en el Ubicación geográfica. Ah, es que. Sería departamento, Estará ciudad, ¿cuándo? zona. Eso, entonces yo puedo tener un copo de nieve que me diga el dónde, la sede, ciudad, departamento, zona, país, planeta,
¿Cierto? Bueno, entonces ahí vamos a tener copos de nieve. Entonces vamos a tener una cosita así. ¿Sí? Entonces miren que si pintamos sedes, departamento, país, país no va a tener una relación directa con la FARC. Y el departamento no va a tener una relación directa con la FARC. Y la ciudad no va a tener una relación directa con la FARC. ¿Quién tiene la relación? Las sedes. Y las sedes tienen relación con ciudad, ciudad con departamento, departamento con país. ¿Sí? Eso es un copo de nieve, porque va como creciendo, como si fuera una bolita que se va poniendo más grande. Listo. Muy bien. Pero entonces una FARC puede tener varias dimensiones. Sí, va a tener varias dimensiones, como lo vemos acá. Va Y a a tener, su vez esas dimensiones tienen jerarquías. y esas Pueden pueden tener. tener copos de nieve, ¿cierto? Puede ser un copo de nieve. ¿Qué van a hacer? Otras dimensiones. En casos muy especiales, la FARC se va a relacionar con otra FARC. En esos casos, si yo tengo dos FARC, entonces F1 y F2, cuando yo esté analizando F2, F1 se va a comportar como una dimensión, no como una FARC. ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando tenemos inventarios. Caso. Entonces, ¿cómo funciona? Tenemos una FARC de ventas. Tenemos una FARC de compras. ¿Cómo sacamos el inventario? De acuerdo a las compras. Lo que ha Compras y a salido. las ventas. Lo que ha entrado, que ha salido. Lo que ha entrado y lo que ha salido. Ahí hay una relación entre dos FARC. ¿Por qué? Porque las compras es un valor medido. O sea que es una variable. O sea que es una FARC. Y las ventas igual, es una FARC. Entonces hay una relación. Lo que pasa es que cuando estamos analizando ventas, las compras son una dimensión. Y cuando estoy analizando compras, las ventas es una dimensión. Cuando estoy analizando ventas, compras es una dimensión. ¿Sí? Porque son atributos. Eso es todo. Existen dimensiones degeneradas. ¿Qué es una dimensión degenerada? Una dimensión degenerada es, por ejemplo, cuando tenemos una FARC de ventas, como la tenemos aquí, tenemos un datamar de ventas. Y resulta que tenemos el cómo, el qué, el dónde, el cuándo, el quién y el a quién. Pero resulta que necesitamos saber el número de factura. ¿Sí? Pero miren que el número de factura no es un valor a medir, no es una variable, es que un atributo. Entonces nos tocaría tener una dimensión factura, ¿cierto? Esa dimensión factura, ¿en qué respuesta de esas me da? ¿Dónde la encajo? En el cómo. No, porque el cómo es en efectivo, crédito, y eso no depende del número de la factura. Porque yo puedo tener una factura, ¿sí?, que puede ser en efectivo como también puede ser en cheque, ¿cierto? Por ahí yo puedo involucrar varias dimensiones. Por ejemplo, ¿a quién? ¿Y quién? ¿Quién y a quién? Por ejemplo, un tercero. No debería. No debería, porque cuando yo voy a hacer un cruce de información, por ejemplo, yo quiero saber cuál es mi mejor vendedor. ¿Cómo lo saco? Me toca traer terceros. Y me toca hacer un filtro. ¿Por qué? Porque solo me interesan vendedores, los empleados. Entonces ahí sí lo debo tener separado. ¿Sí? Pero entonces la factura como que no me encaja en ninguno de esos, ¿sí? Pero sí debería ser una dimensión. Entonces, ¿qué se hace? Esta dimensión factura únicamente va a tener un atributo, que va a ser la factura, que va a ser un número de factura, no va a tener más, un consecutivo. Entonces, ¿qué hacemos con la dimensión factura? La metemos en la FARC. Entonces, la FARC va a tener un atributo que se llama factura. ¿Qué quiere decir? Que la FARC, que la dimensión factura es una dimensión degenerada.
Cuando una dimensión hace parte de una fac como un atributo, esa dimensión es degenerada. Ajá, exactamente, una dimensión degenerada. Y una dimensión puede tener solo un atributo. Sí, también. Por ejemplo, el cliente. Yo tengo una dimensión de cliente, pero resulta que esa compañía, esa empresa, no maneja ni teléfono ni nada, maneja el nombre del cliente, no más. ¿Qué información tenemos del cliente? El nombre. ¿Qué atributo va a tener la dimensión cliente? El nombre. No va a tener más. En ese caso, por ejemplo, nos daría una dimensión de un solo atributo. Existen dos topologías: topología estrella y topología híbrida. Entonces, ¿qué es una topología estrella? Topología estrella es cuando tenemos algo así. Tenemos una FAC y esa FAC tiene un montón de dimensiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Es como esta, como la que estamos viendo ahí en el slide. Como todas las dimensiones llegan a una FAC, como si fuera una arañita. ¿Sí? Eso en una base de datos transaccional nunca se va a ver así. Miren que cero. Otra cosa es las bases de datos, los datamarts y las bodegas son desnormalizadas. O sea, no hay formas normales, cero. ¿Sí? La normalización se quedó por allá en los transaccionales. Acá no hay que pensar en normalización. No hay que pensar que hay que romper muchos a muchos, ni nada de esas cosas. Acá no existen foreign key, no existe nada de eso. Existen relaciones, no foreign key. Ni primary key. Acá no existe primary key. Lo que existe son llaves subrogadas. ¿Supro qué? Subrogadas. Subrogadas. Bueno, entonces esto es una estrella. ¿Cuál es una híbrida? La híbrida es cuando tenemos una FAC. Esta FAC tiene una dimensión y esta dimensión, digamos que tiene dos jerarquías, ¿cierto? Y adicionalmente, una de estas tiene una relación con la FAC. Esto es una híbrida. ¿Por qué? Porque tenemos como una estrella acá y una estrella acá. Tenemos como dos estrellas. Eso es una híbrida. Entonces, esta dimensión es un atributo de la FAC, pero adicionalmente es un copo de nieve con otra dimensión que también es un atributo de la FAC. ¿Sí? Eso se puede dar. Y ahí va a pasar. Entonces, miren, acá vamos a tener una estrella y acá vamos a tener un copo de nieve. La FAC no puede tener atributos aparte de una dimensión. Tiene que estar en una dimensión. Sí, son las degeneradas. Se llaman dimensiones degeneradas. Pues, sigamos. Entonces, bueno, ya tengo construido mi datamart. ¿Sí? Entonces ahora, bueno, dijimos que yo no me iba a conectar a un datamart para hacer una consulta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la explotamos? Entonces, existe una cosa que se llaman cubos. ¿Qué son los cubos? ¿Cierto? ¿Para qué sirve esa vaina? Entonces, los cubos son un cubo se compone de varias dimensiones. Entonces, esas dimensiones son las mismas dimensiones que hablamos ahora. Entonces, esas diferentes dimensiones. Entonces, cuando nosotros tenemos las no, después de tanta interrupción, pues vamos a arrancar con los cubos. Entonces, un cubo se compone de n dimensiones. ¿Sí? ¿Cuáles son esas dimensiones? Son las mismas que vimos ahora. ¿Sí? Entonces, son los atributos que va a tener esa tabla de hechos. ¿Sí? Pero entonces el cubo, cada cara del cubo va a ser una dimensión. Entonces, una cara del cubo, vamos a colocarla acá. Vamos a verla acá. Entonces vamos a tener dimensiones y variables. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se dice? Ahorita vamos a explicar por qué se dice que
la información se extrae con mucha rapidez. Vamos a ver cómo funciona eso para que de verdad sea mucho más rápido que sacarlo del transaccional y porque proporciona una vista lógica de la información que está en la bodega de datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas dimensiones que tenemos acá, digamos que esta es la dimensión cliente, digamos que esta es la dimensión producto, ¿sí? Y digamos que esta es la dimensión ciudad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está la información? Los pesos de las ventas, adentro. Entonces, imaginémonos que esto es así. Y ese cubo tiene un montón de celdas. Cada una de esas celdas es un valor, ¿cierto? ¿Y cómo se forman esas celdas? Por el cruce entre todas las dimensiones del cubo. Entonces, digamos, tenemos el cliente José. Entonces, digamos que el cliente José está por aquí. Digamos que tenemos el producto, carro. Vendemos carros, está por aquí. Y la ciudad, Medellín, está por acá. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer el cruce. Entonces, acá hay una celda. Y esta celda me da un valor. Es el valor de venta. Entonces, miren que acá no hay queries. Acá, cuando yo creo un cubo, él crea todo el esquema para la consulta, ¿sí? Y esto se procesa en back. Entonces no afecta el rendimiento. No es como un reporte, que cuando yo ejecuto el reporte, él va y ejecuta el query y me trae la información en línea. No. Él crea esta estructura, él ya sabe dónde está este dato. Cuando yo le pregunto por ese dato, él simplemente ¿qué hace? Me lo muestra. Por eso es tan rápido. ¿Y yo cómo puedo hacer cruces? Miren que una cara de estos es el tiempo. Entonces muéstreme las ventas de José en enero, en febrero, en marzo, en 2011, en 2012, y él me saca la información. Y como son n dimensiones, yo voy a poder hacer el cruce de lo que yo quiero. ¿Cierto? Entonces, las dimensiones de un cubo son atributos relativos a las variables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que son relativos? Que tienen una asociación con esas dimensiones. Entonces, acá tenemos las asociaciones, las relaciones entre las dimensiones y la FAC. Y son catálogos de información complementaria necesaria para la presentación de los datos al usuario final. Entonces, es como el catálogo que me va a servir para mostrar la información que yo quiero. ¿Qué pasa? Acá yo tengo toda la información. ¿Qué empieza a hacer el usuario? A cruzar. Entonces yo quiero por esta dimensión, por esta dimensión, por esta dimensión. O no quiero esta dimensión. Listo. Voy a mostrar lo que el usuario quiere y él lo va a construir. Las variables son los datos que están siendo analizados, en este caso los pesos, valor facturado, forman parte de la tabla de hechos. Importante, tiene que formar parte de la tabla de hechos, ¿sí? Porque si yo tengo un valor en una dimensión y ese es el que yo quiero evaluar, no me va a funcionar. Entonces ese dato tiene que estar en la FAC, ¿sí? Y las variables son representadas por valores detallados y numéricos para cada instancia del objeto, ¿cierto? Entonces son valores numéricos que yo puedo medir. Yo no puedo tener ahí un nombre, que hablamos ahora de la factura, el número de factura. El número de factura no puede ser un hecho, porque es que yo no lo puedo medir. Entonces, el número de factura, ¿qué me dice eso? No me dice nada. Muy bien. Ahora vamos a entrar a revisar un poco los ETLs. Entonces, ¿qué es un ETL? Es un proceso que me va a permitir cargar la información en mi bodega de datos, ¿cierto? ¿Cómo la va a cargar? La va a extraer de diferentes fuentes de información, las va a transformar y las va a guardar como yo las necesito, ¿sí?
El origen de datos. El origen de datos puede ser SQL, puede ser Oracle, archivos planos, Excel, Web Services, SAP, MySQL, lo que ustedes quieran. Cualquier origen de datos lo vamos a coger, lo vamos a procesar y lo vamos a cargar en el datamart. ¿Qué es extraer? Entonces la extracción convierte los datos en un formato preparado para iniciar el proceso de transformación. ¿Qué es un tipo de dato preparado? Por ejemplo, nosotros nos conectamos a un Oracle y en Oracle vamos a tener un varchar 2. Resulta que ese varchar 2 es totalmente diferente al varchar de SQL. Tenemos que traer la información y preparar la información para poderla transformar y escribir. O por ejemplo, archivos planos o archivos de Excel. Tengo que preparar esa información cuando la extraiga. Y verificar que esos datos cumplan con las estructuras esperadas. Que cuando yo vaya a jalar la información, si esta es la información con una estructura adecuada. Transformar. Entonces, al transformar, es decir, bueno, H, por ejemplo, va a ser igual a hombre, M va a ser igual a mujer. Nombre va a ser igual a nombre más apellido, que son dos columnas aparte. Entonces voy a dividir esas columnas. Voy a calcular un total, voy a calcular un promedio, ¿cierto? Todo eso son transformaciones. O obtener nuevos valores, ¿sí? Adicionalmente, si yo tengo una tabla, que yo tengo ciudades, pero resulta que en esa tabla de ciudades tengo Bogotá con mayúscula, Bogotá de C, Bogotá de punto C, yo tengo que unificar todo eso, eso es transformación. Entonces yo voy a coger y decir, vea, estos 5 Bogotá es el mismo Bogotá en la base de datos, en la bodega de datos. Y la carga es simplemente realizar, después de tener esa transformación, coger esa transformación y escribirla en mi bodega de datos. No más. Preguntas. Una FAQ tiene varias dimensiones. Sí. Y un cubo tiene también varias dimensiones. Las mismas dimensiones. Son las mismas. Las mismas. Entonces un cubo está compuesto de la FAQ y sus dimensiones. ¿Qué pasa? Un datamart se compone por mínimo una FAQ y mínimo una dimensión. ¿Cuál es esa dimensión? Pues mínimo 2 dimensiones. Una es la dimensión tiempo y otra cualquier otra dimensión que yo tenga, porque sabemos que el tiempo es obligatoria, pero un datamart con solo una dimensión tiempo no me dice nada. Bueno, si es de factura me dice el monto y el número de la factura por tiempo, no puedo cruzarlo con nada, entonces, ¿sí? Pero un datamart puede tener n FAQ. No intentemos así, nos entendemos. Puede tener diferentes FAQ. Dentro del mismo datamart, de esta manera, ¿sí? ¿Y qué pasa? Un datamart puede tener varios cubos. ¿Sí? Entonces digamos que este cubo es este pedazo. Digamos que este pedazo es de este cubo. Y digamos que todo esto es de este cubo. Se compone de dimensiones y de FAQ. ¿Sí? Pero no tiene que ser todas las dimensiones y todas las FAQ del datamart. No. ¿Sí? ¿Cómo definimos estos cubos? Bueno, depende de lo que yo necesite visualizar. ¿Sí? ¿Por qué? Si yo tengo un datamart que va a ser de contabilidad o de producción, pues yo puedo ver muchas cosas de producción, ¿sí? Y van a haber usuarios totalmente diferentes. Por ejemplo, yo tengo, digamos, de facturación. Yo tengo la facturación. Yo puedo tener facturación en puntos de venta, facturación por internet o facturación al por mayor. Pues tengo por menor, por mayor y por internet. Puede que yo necesite cubos diferentes o quererlo en un solo cubo con filtros. Como lo que vamos a analizar y diseñar. Una parte que me faltó es las dimensiones. Las dimensiones pueden ser de 3 tipos. Dimensiones tipo 1, tipo 2
o tipo 3. ¿Qué quiere decir eso? Las tipo 1 son transaccionales. ¿Qué es una dimensión transaccional? Una dimensión transaccional es, yo tengo ciudad, y esa ciudad tiene un ID y tiene un nombre y un SNK. El SNK la llave subjugada. Ya vamos a empezar a abrir eso un poquito. Entonces, ¿qué pasa? Ah, me modifican el nombre en una tipo 1. Entonces yo simplemente hago un update en la dimensión y ya. Ahora voy a tener una tipo 2. La tipo 2 es histórica. ¿Qué quiere decir que sea histórica? Tengo la misma dimensión, ID, nombre, SNK. ¿Sí? Y coloquémosle por acá un tipo, que nos quede más fácil. Entonces, el ID 1, el nombre Medellín, el SNK 1, el tipo 1, por decirlo así. Entonces digamos que en la tipo 1 me dicen, el tipo de Medellín ya va a ser 2. Entonces yo qué hago acá, un update 2 en la tipo 1. Pero en la tipo 2, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo el SNK1, el ID1, ¿y quién es el ID? El ID es el ID de la transaccional. ¿Sí? Tengo Medellín y tengo el tipo 1. Me dice, no, ya es tipo 2. Entonces yo tengo que crear un nuevo registro. Entonces va a ser SNK2, ID sigue siendo 1 porque es el ID de la transaccional. Se sigue llamando Medellín, pero el tipo va a ser 2. Entonces me quedan 2 registros en la tabla. ¿Sí? La tipo 3 también es histórica, pero es histórica a nivel de columnas, no a nivel de filas. ¿Sí? Desde el histórico de la tipo 2 es infinita. ¿Qué pasa? Ocupa más espacio en disco. La tipo 3, ¿cómo lo vamos a tener? SNK, entonces 1, ID 1, nombre Medellín, tipo 1, ¿sí? Y vamos a tener tipo actual y tipo anterior. ¿Sí? Entonces, tipo anterior, nulo. Entonces me dice, no, el tipo va a ser 2. Entonces me dice, SNK, el mismo 1. ID, el mismo 1. Estoy haciendo un update. Medellín, el nombre. Tipo actual va a ser 2. Y el tipo anterior va a ser 1. Es un update. ¿Cómo se llama este tipo de dimensión? Tipo 3. Pero, Dimensiones tipo 3. sí, tipo 3. Estas transaccionales históricas, No. estas tipo 3. Históricas. Eso es tipo 1, tipo 2, tipo 3. Así lo vas a encontrar siempre. Lo que pasa es que para explicarlo yo les digo, vean, la tipo 1 es transaccional. La tipo 2 es histórica y la tipo 3 también es histórica. Pero histórica a nivel de columnas y la tipo 2 histórica a nivel de filas. Esa es la diferencia. ¿Qué pasa? La tipo 3, súper bueno, manejo histórico, ¿sí? Y me cuesta menos el storage. ¿Cuál es el problema? Pero ahí hay un histórico muy limitado, ¿no? Exactamente. ¿Cuál va a ser el histórico? Las columnas que viene el fin. Puede ser un histórico de 1, de 2, de 3. Pero ¿qué pasa cuando haya un cuarto movimiento? Voy a perder un histórico. Eso es lo que va a pasar. Entonces estas tipo 3 no me gustan, no las uso. ¿Listo? Se usaban antes cuando teníamos problemas de storage. Ya eso está resuelto en las compañías, entonces tratemos de no usarlas. El tipo 2, tipo 1. Cuando vos hablabas de ingresar registros a las bodegas de datos, era que En los ETLs. Entonces, cuando vamos a... ¿Quién hace esto? ¿Quién hace este insert? ¿Quién hace este update? Perdón, ¿quién hace este insert? ¿Y quién hace este update? El ETL. Entonces, yo tengo acá mi base de datos transaccional, donde está la tabla ciudades, y donde hay una ciudad con un ID igual a 1, que el nombre es Medellín. Entonces, yo tengo un ETL
¿Qué va a hacer? Va a venir y leer acá, va a transformar y lo va a escribir acá. ¿Cómo lo va a escribir acá? Con SNK, ID, nombre. ¿Listo? Vos no hablaste nunca de los KPI. No, acá todavía no uso. Entonces, ¿cuándo? Después en otra sesión. Listo. Claro,